Había llevado, como he dicho, todas mis cosas, que no eran más que una valija, una mochila y una guitarra. El bajo quedaba en la sala de Neo para cuando debía viajar a Barcelona a ensayar. Las tareas que realizaba me motivaron por lo novedosas nada más llegar. Debíamos podar los árboles con unos peines hidráulicos y luego recoger las aceitunas en unas redes que previamente se habían colocado en el suelo. Luego venía el viaje en tractor a la cooperativa para dejar las aceitunas, para pesarlas y dejar cuenta de lo obtenido. Por las noches, al volver a casa, tocábamos las guitarras y nos dedicábamos a la composición junto a Gustavo y Miguel. Los primeros días no vi a Luis, pero cuando finalmente nuestro jefe se dejó ver, me quedé estupefacto al verlo y compararlo con algunas fotos que Gustavo me había enseñado en la computadora. Fue entonces cuando mi amigo me contó acerca del problema de Luis con la heroína. Sin embargo, agregó Gustavo, ni él se imaginaba que hubiera empeorado tanto en su adicción el último tiempo. En esos días llegó la noticia de que Luis había vendido una casa proveniente de una herencia familiar, por lo que disponía de una gran cantidad de dinero a su alcance. Esto era, sin duda, lo peor que podía pasarle a un adicto a una droga mortal. Y justo en aquel momento en donde Luis disponía de aquel capital, llegamos nosotros para pasar un mes entero en su casa, pues él era quien nos había contratado para trabajar en la poda de la aceituna. Comenzó entonces a aparecerse eventualmente en la casa y en medio del trabajo que hacíamos en los olivos. También desaparecía como había venido, como un fantasma. A mí me interesó nada más conocerlo, pero todo intento de acercamiento fue desde el comienzo difícil y, en los días posteriores, casi imposible. Una semana después de comenzar la poda, llegaron dos muchachas provenientes de Lituania para ayudarnos con las redes. Una de ellas había sido novia de Luis, pero desde que éste se había sumergido en su propio mundo, la relación no pudo sino desintegrarse. La otra muchacha, que era en realidad hermana de la primera, sufría un retraso o algo así, por lo que tampoco se podía hablar con ella, porque sencillamente ella jamás hablaba y al parecer nunca había hablado. Sin embargo, siempre parecía estar atenta a cuanto en las conversaciones se decía. Siempre sonreía, asentía con la cabeza. Supe también que una vez en una reunión en donde todos terminaron borrachos, alguien a modo de broma le hizo fumar un porro. La muchacha autista, al sufrir los efectos de la marihuana, se desnudó y se puso a bailar por toda la casa. Luego, cruzó la puerta y desapareció en la noche. Solo reapareció 4 días después, todavía desnuda, sonriente y con marcas misteriosas por todo el cuerpo. Con este particular grupo estuve en total 3 semanas conviviendo en aquella casa en donde por las noches se bebía y se tocaba música. Pero, una vez más, yo evité, por miedo a despertar algo que temía en mi interior, acercarme a las drogas. Solo bebía vino o cerveza como para acompañar a mis amigos. Pero todavía no he explicado el porqué de que el trabajo terminara en 3 semanas, cuando generalmente la poda de los olivos lleva un mes o más. Y aquí las razones que hicieron que todo concluyera antes. Al parecer Luis había traído a Iva, que era como se llamaba la muchacha que había sido su novia, con la intención de volver con ella. Pero ella también se espantó al ver el estado actual de Luis y cómo su actitud parecía sin deseos de modificarse, y lo rechazó rotundamente. Esto activó en Luis un efecto autodestructivo. Comenzó a mezclar la heroína con cocaína, por lo que el efecto en su conducta se volvió tempestuoso e impredecible. Las jeringas, babeantes de sangre, comenzaron a aparecer por todas partes, en el sillón, en el baño, en la mesa de la cocina. En más de una ocasión en donde trabajábamos con los árboles, Luis se había presentado a gran velocidad metiendo su camioneta en el medio del campo. Solo quería saber qué queríamos para comer. Y al volver nos encontramos la comida servida. Eran diversos platos, dispuestos sobre la mesa con elegancia, cocinados con maestría. Recuerdo que ni siquiera se pasaba en la medida de la sal. Esto había conseguido sorprenderme, aunque estaba por empezar una etapa más bien oscura. En una oportunidad en donde subía para hacer algo en mi habitación, me encontré con Luis sentado en el sillón, con la actitud de alguien que recoge algo que se le ha caído en el suelo. Sin embargo, al mirar mejor vi que estaba restregando en el suelo la sangre que había perdido de los brazos tras inyectarse. Trazaba con las palmas de las manos abiertas la sangre de modo que ésta cubría el suelo formando una especie de abanico invertido. Pintando un poco, me dijo, al verse descubierto.
Entré en mi habitación y por mucho tiempo no pude sacarme aquella imagen de mi cabeza. Otra noche, porque la noche era donde más excitado se hallaba, me lo crucé corriendo desnudo por el comedor, haciendo malabares con su computadora portátil. La lanzaba a pocos centímetros del techo, mientras parecía cantar, aunque de su boca no saliese sonido alguno. Solía escuchar en dicha computadora 2 músicas simultáneamente. Esto también me sorprendió, pues no podía imaginar que alguien pudiera disfrutar como se lo veía disfrutar a él con 2 reproductores de música sonando. En otra oportunidad se encerró todo el día en el baño, atemorizado porque la policía llegaría de un momento a otro para llevárselo. Estas fantasías que generaba su alterada mente terminarían por afectarnos a todos. Una mañana Iva simplemente no aguantó más y me pidió que la llevara junto a su hermana a la estación a tomarse un tren. Fue justo cuando Luis desapareció casi 2 días seguidos, en mitad de la noche, y en mitad de unos gritos horribles que lanzaba a medida que se perdía en la espesura de la noche, quién sabe hacia dónde. Desde ese momento y, al enterarse Luis que Iva se había ido, comenzó la antesala del fin. Como era de esperarse, la noticia terminó por trastornarlo aún más. Andaba todo el día desnudo, prácticamente no comía y se inyectaba en todas partes y a cualquier hora del día y a la vista de todos. En vano Gustavo intentaba hablar con él. Cualquier conversación era inútil. Las palabras que uno le profería iban a dar contra Luis como contra un muro. Una noche, a eso de las 4 de la mañana, entró súbitamente en la habitación en que dormíamos Miguel y yo y nos gritó: «Quiero que sepan que al único que hay que disculpar es a mí mismo». Luego desapareció dando un portazo, y la casa entera volvió a cubrirse con el manto característico de la noche campesina. Yo veía a Miguel particularmente turbado con la situación. En una oportunidad Luis se le acercó mientras mi amigo se tomaba un té sentado a la mesa. Caminaba Luis dando pasos cortos y entrecortados, sosteniendo entre las manos un espejo. «¿Ves?», le dijo, enseñándole su propia imagen proyectada en el espejo. Él tiene la culpa», dijo Luis. Era para todos un gran alivio cuando por las mañanas salíamos con las herramientas a podar los olivos. Pero luego la pesadumbre se apoderaba de nosotros, pues entendíamos que podíamos encontrarnos con cualquier cosa en aquella casa. Desde el primer día en Alcover, yo había estado usando mi filmadora con la idea de grabar un nuevo cortometraje, acerca de un fantasma que salía por los árboles o algo así. Pero no tardé mucho en cambiar de planes y aprovechar lo que se me presentaba. Grabé entonces las imágenes que, en un montaje posterior con mi voz en off, terminarían formando el documental La historia de Luis. Si tenía tiempo suficiente, pensaba, le enseñaría el documental al propio Luis. En esta idea había cierto atisbo de moral, en el sentido de la moral siendo la sumisión de la conciencia hacia una cosa, y en donde el fin último era ayudarlo a Luis. Pero nuestra estancia en Alcover tenía los días contados. Una mañana Luis se levantó con el rostro grave y a mí particularmente noté que me miraba con desconfianza. Ocurrió lo que en el fondo todos sabíamos terminaría ocurriendo. Luis sospechaba que nosotros planeamos algo en contra suya, un complot. Se mantuvo taciturno durante todo el día y en la noche, aguijoneado una vez más por sus demonios, se fugó de su propia casa, dejando tras de sí una estela de destrucción en el comedor. Le arrancó todas las cuerdas a su guitarra, destruyó jeringas en el suelo, desparramó la ropa, etc. Hicimos como quien dice la vista gorda a la mañana siguiente y nos fuimos a trabajar. Pero antes del mediodía, Gustavo recibió una llamada suya, en donde con tono firme y decidido nos pedía que por favor abandonáramos los trabajos de la poda de la oliva y dejáramos la casa. Algunas hectáreas quedaron rebosantes de olivos por podar, pero esto no nos preocupaba tanto como la novedad de que nos habíamos quedado sin trabajo, y en mi caso, además, sin hogar. Filmé hasta lo último y en el documental se nos ven volviendo con nuestras cosas a la estación del tren, pensativos y bajoneados. Pero aunque faltaban varios meses hasta que me decidiera a trabajar con el material que tenía, creo que en las imágenes se percibe claramente el desasosiego que sentíamos mientras tuvimos que andar los 10 kilómetros hasta la estación del Alcover. Fue el único corto que grabé en donde se contaba una historia completamente real. De los 30 y pico que hice, este fue el último en el más amplio sentido. Hasta el día de hoy no he vuelto a dedicarle tiempo a esta particular forma de expresión artística.
Si bien había en nosotros cierto buen humor mientras volvíamos en tren a Barcelona, buen humor debido al saber que abandonábamos aquella casa de locos, internamente estábamos llenos de dudas. Afortunadamente Luis le había dado a Miguel por adelantado nuestros sueldos, por lo que no existieron problemas en este aspecto. Con todo, el total de capital para cada uno ascendía a 800 euros, suma que, pese a no ser mala, lo dejaba a uno con cierta intranquilidad si no se tiene vivienda, trabajo ni lugar a donde ir. Barajé todas las posibilidades de que disponía y aunque dudé mucho al principio, llamé a Laila para pedirle ayuda. Nada más verme en una esquina con todas mis cosas, ella entendió lo que había pasado. Sin decir nada, me saludó y me ayudó a llevar la mochila. Nos fuimos caminando en completo silencio. Hoy pienso que nunca le agradecí realmente aquella vez que me dejó quedarme en su casa. Si bien por aquel entonces mi relación con ella, si se puede decir que teníamos una relación, era bastante buena. Las veces que viajaba de Alcover a Barcelona para ensayar, dormía en su casa. Así que de ninguna forma podía pensar que estábamos listos para vivir juntos. Pero yo tal vez, aunque no estoy seguro hoy, pensé en aquel momento que aquello era posible. Y tal vez ella también lo pensó. Pero se evidenciaría en los primeros días, incluso en las primeras horas, que Laila y yo éramos sencillamente incompatibles y que todo intento de acercamiento pacífico era una pérdida de tiempo. Así comencé, pues, una de mis etapas más inestables en Barcelona. Trataba de estar lo menos posible en la casa para no tener roces con ella. Me dedicaba también a buscar trabajo, cuestión que estaba agravándose cada vez más por la incipiente crisis europea. Hacía todo por la banda, por la música, y a esta altura aún no habíamos hecho ni el primer concierto. Tuve un fugaz encuentro con el maestro Moro en un bar, en donde lo noté muy interesado en mi historia de Alcover. Me decía que quería que volviese a vivir con él, pero yo le di largas al asunto, ya que tenía demasiadas dudas por los recuerdos de la experiencia en su casa. Hasta me prestó dinero. De su enfermedad no parecía haber signos visibles, y desde entonces volvimos a retomar el contacto. De entre todos estos momentos que podríamos llamar turbios, tuve un agradable encuentro con mi amiga Iliana, quien se había dejado cortar y teñir el pelo por 70 euros, por una peluquería que experimentaba no sé qué con nuevas tinturas. No pude reconocerla al llegar a la esquina en donde nos habíamos citado, y eso que estaba a casi 1 metro de ella. Le conté mi historia de Alcover y, como todos, se quedó muy sorprendida. Había alquilado una habitación en el barrio de Gracia, con una mujer ecuatoriana. Comenzamos a vernos con cierta frecuencia, y esto sería crucial en lo que terminaría pasando.